Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee en esta tarde, aquí desde la ciudad de El Paso, Texas. Hoy estamos a lunes 24 de mayo del 2021. Un fuerte abrazo, efusivo, sincero, cariñoso, caluroso, y está un poquito caliente. Y pregúnteme por qué traigo esta pequeña chamarrita o este abriguito, porque en el avión está un poco frío. Acabo de llegar de la ciudad de Omaha. Tuvimos un fin de semana extraordinario, victorioso, poderoso, lindo en la presencia del Señor. Y bueno, quiero compartir con ustedes, los que me ven diariamente, constante y continuamente a través de Latinoamérica, todo el hemisferio occidental y en cualquier lugar del mundo. Quiero entregarles un análisis profético muy importante, un comentario sobre la situación que acaba de terminar en el Medio Oriente, específicamente en Israel. Estamos hablando de territorio de la nación judía y estamos hablando de la guerra de Gaza. Eso quiero hablar yo con ustedes. Y muchos me han escrito, me han preguntado, hermano Gary Lee, ahora que terminó estos 11 o 12 días que estaba este enfrentamiento de los israelíes con los de Hamas, porque realmente el enfrentamiento ha sido por décadas también con los palestinos. Es un dilema, una polémica, una situación tremenda. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la franja de Gaza, hay que considerar que hay 2 millones de personas, pero solamente 10,000 son los que trabajan en este grupo de Hamas, que son los terroristas, literalmente. Entonces el enfrentamiento fue más bien con este grupo terrorista. Y bueno, afectó también todo la atmósfera, el ambiente que hay dentro internamente de Israel. Hay muchos israelíes que son árabes también, o árabes israelíes, y saben que por décadas han vivido junto con los judíos. Pero quiero traer un análisis de la pregunta que muchos me han estado haciendo esta semana. Después de la guerra de Gaza, ¿podrá haber paz? ¿Podrá haber paz? Esta guerra, ¿podrá haber paz entre los israelíes y los palestinos? Y vamos a distinguir entre el grupo Hamas y los palestinos. Y bueno, le tengo 5 razones por qué realmente no puede haber paz, por lo menos en este momento. Número 1, la primera razón es que no existe ahora mismo un gobierno en Israel. Han tenido 3 elecciones y obviamente el primer ministro sigue siendo Benjamín Netanyahu, se le conoce cariñosamente como Bibi. Y ahora que tuvieron este enfrentamiento, pues parece que le subió un poquito la aprobación a nivel nacional del país. Pero hay una situación fuerte con Benny Gantz, con Bennett, con su misma persona que tiene también problemas legales. Entonces, en este momento, después de la 3ª elección, todavía no pueden formar un gobierno. O sea, ¿qué significa esto? Que hay autoridad, que hay todavía secretario de defensa, hay primer ministro que sigue siendo Benjamín Netanyahu, pero no hay un gobierno que se ha formado. Y aún el presidente Rivlin ha dicho que tiene que formarse un gobierno. Esto está por verse. Y ahora hay 2 opciones: si van a entrar a una 4ª elección o posiblemente puedan llegar a un gobierno. Recuerde que son 120 escaños, posiciones dentro del sistema parlamentario en Israel, 120 miembros del Knesset, que significa parlamento. Y bueno, están esperando que alguno de ellos tenga más de 60, necesitan 61 para que forme un gobierno. Entonces nos preguntamos, después de la guerra de Gaza, ¿se podrá existir la paz entre israelíes y entre palestinos? ¿Se podrá traer la paz? ¿Habrá paz? Esta guerra que acaba de culminar, ¿traerá paz entre los israelíes y los palestinos? La respuesta redonda y completa es no, absolutamente no. Pero te tengo 5 razones. Número 1, no hay gobierno en Israel. Número 2, el tema del 1967, la guerra de los 6 días, sigue siendo una piedra grande de tropiezo. Por ejemplo, en el año 1967, Israel fue atacado por varias naciones, incluyendo Egipto, Jordania, etc. Israel en esos 6 días venció, ganó la guerra, se defendieron, como siempre se han defendido, y tomaron control de las alturas de Golán, del desierto de Sinaí y de la parte este de Jerusalén, que no lo tenían. Porque en la partición de Jerusalén, en la resolución de las Naciones Unidas el 29 de noviembre del 1947 y posteriormente el 14 de mayo del 1948, se estableció que Israel tenía derecho a un estado propio, pero con lo que llaman la parte oeste de Jerusalén. Y ahora, en el año 67,
tomaron control de toda la ciudad completa de Jerusalén. Esto ha sido polémico porque, si ustedes se acuerdan, durante la presidencia de Barack Hussein Obama, él en las Naciones Unidas dijo y declaró, y en varias otras ocasiones, que Israel debería de regresar a las líneas de antes de 1967. Los que perdieron fueron ellos, los palestinos. Y bueno, estaba Jordania y Egipto y todo, porque ellos atacaron a Israel. Israel tomó control de toda la ciudad. Y bueno, la declaración increíble que hizo el presidente Donald Trump el 6 de diciembre del 2017, yo estaba en Israel, fue poderosa, fue histórica y fue profética, cuando él dijo que Jerusalén ha sido, es y siempre seguirá siendo la capital eterna de los judíos. Pero sigue siendo una piedra de tropiezo el tema del 1967 y las líneas de división de la capital de Jerusalén. Entonces, por eso es que en este momento no hay paz todavía entre israelí y los palestinos. Y está muy difícil, créelo. Te voy a dar unas 3 razones más. Termina el enfrentamiento, 11 días, 4.300 misiles. Israel se defiende, fueron provocados, fueron agredidos, se defiende. Y te doy 5 razones por las cuales no va a haber paz todavía, no puede haber paz todavía. En estos días está viajando el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, enviado por el presidente Joe Biden hasta Israel para ver si logran algo. No van a lograr nada, créelo, te estoy dando un análisis profético basándome en lo que establece la palabra del Señor. Número 1, porque no hay gobierno en Israel. Número 2, porque es muy polémico el tema de 1967, las líneas que dividen Jerusalén. Número 3, los palestinos están divididos entre ellos mismos. Hace unos días, creo que fue el domingo en la mañana, estaban ellos mismos peleando en el monte del templo. Los que están con Fatah, que está Mahmoud Abbas al frente de ellos, en lugares como Ramallah, como Hebrón, como Jericó, y los que están con el grupo Hamas, que son los terroristas que controlan la franja de Gaza. Así que entre Fatah y Hamas están peleándose. O sea que los mismos palestinos, bandera amarilla, bandera verde, están divididos entre ellos mismos. Y mientras estén divididos, no puede haber ninguna clase de negociación. Número 4, detrás de los palestinos está Irán. Israel nunca va a negociar con Irán. Irán es el que financia a los de Hamas. Ahora escuchen bien esto, es muy interesante. Los de Irán no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, son persos, son de la nación de Persia. ¿Están entendiendo esto? Árabes son Arabia Saudita, Yemen, Jordania, qué sé yo, Egipto. Pero los de Irán, que son los enemigos más grandes de Israel, que son los que están detrás de todos estos ataques, detrás de todo ellos son lo que llaman el cerebro, la inteligencia, los que están manejando como títere al grupo Hamas. Ellos no son árabes, pero son musulmanes. Entonces, detrás de todo este movimiento contra Israel se encuentra Irán. Y Estados Unidos, Israel no va a negociar con Irán, así que esta es una 4ª razón. La 5ª razón, que es demasiado importante, es que no existe en este momento un agente, un intermediario o un mediador de paz que pueda establecer negocio entre israelíes y entre los palestinos. Ahora, ahí te va el análisis profético. Esto es muy importante. Comparte esto con todos tus amigos. Te he dado 5 razones por las cuales, después del enfrentamiento entre Israel y Hamas, en esta guerra de 11 días, 4.300 misiles y bueno, todo lo que ha sucedido, no puede haber paz. La paz no va a llegar. Te doy 5 razones. Número 1, todavía en Israel no existe un gobierno bien firme, fundamentado. Segundo, literalmente el tema del 1967 de las líneas divisorias de Jerusalén sigue siendo polémico y es una piedra de tropiezo. Número 3, los palestinos están divididos entre ellos mismos. Número 4, detrás de los palestinos está Irán. Y número 5, no existe un agente intermediario o mediador de la paz. Ahora, el presidente Donald Trump fue el único presidente que más o menos se acercó bastante a tratar de establecer una relación, pero no pudo tampoco. Ni Barack Obama, ni Bill Clinton, ni George Bush. Esto tiene décadas literalmente. Pero, ahí te va mi análisis profético. Esto de la paz no va a llegar hasta que aparezca el anticristo.
que es la figura carismática que en la palabra se revela como el diablo encarnado o la bestia de Revelación, capítulo 13 de Apocalipsis. Es el único que va a poder hacer la paz entre los israelíes, palestinos, árabes y todo el mundo. Por eso es que nosotros como iglesia estamos nada más en la expectativa de que ocurra el arrebatamiento. El arrebatamiento toma lugar, se manifiesta esta figura que Daniel habló de ellos 600 años antes de Cristo, con sus características, que será uno que no honre el Dios de sus padres, no hará caso al amor de las mujeres, etcétera, etcétera. Y que estamos claros que la Biblia dice que se levantará este personaje y las plataformas ya están listas, tanto política, económica, militar, religiosa, para que llegue esta figura. Y este sí que va a ser la paz. Israel con el mundo temporalmente, provisionalmente, por un poquito de tiempo. A la mitad de la tribulación todo cambia cuando ocurre la abominación desoladora, se quita la careta, la máscara y comete una gran abominación. Entonces sabemos muy bien que en este momento no puede haber paz. El único que hace la paz verdaderamente, eternamente, es Jesucristo. Y cuando termine la gran tribulación, en la segunda venida visible, Jesucristo vendrá, irrumpirá de las nubes, nosotros vendremos con él después de pasar 7 años en las bodas del Cordero. Jesucristo salvará a Israel, matará al anticristo, o matará al anticristo primero y salvará a Israel, y establecerá su reino milenial sobre Jerusalén, y nosotros reinaremos con él como reyes y sacerdotes. Nosotros oramos por los palestinos inocentes, y quiero hacer un comentario. Hay algunos de ustedes que me han escrito diciendo: hermano Gary, ya no voy a seguirlo. Usted tiene la prerrogativa de hacer lo que se le pegue la gana. Usted puede hacer lo que quiera, hay millones de páginas. Pero muchos dicen: lo que pasa es que usted odia a los palestinos. Yo no odio a nadie. Yo amo a toda la gente por igual. Dios no hace acepción de personas. Pero estoy muy claro y sé distinguir entre un pueblo elegido y otro pueblo que también necesita de Dios. Y entiendo proféticamente y bíblicamente, históricamente, que también hay promesa para los descendientes de Ismael a través de la egipcia llamada Agar. Así que todo eso lo entiendo yo. Tengo amigos palestinos, cristianos que aman a Dios, son mis hermanos en la fe. Y tengo otros amigos que no son cristianos, son musulmanes, y llevamos una relación cordial, respetable. Entonces yo entiendo todo esto, y hay gente inocente. Jamás ni siquiera promuevo, ni patrocino, ni hablo de que maten inocentes, ni nada. Israel nunca ha hecho eso. Pero entiendo y sé distinguir que el pueblo elegido es la nación de Israel. Como judío y como cristiano y como ser humano, yo bendigo esta nación. Entonces quería darte este comentario, este análisis profético. Quiero que lo compartas con todos tus amigos. Después de la guerra que tuvo con Gaza, la guerra de Gaza, esta tremenda guerra, este enfrentamiento en el 2021, que duró 11 días, ¿traerá la paz entre israelíes y palestinos? No. Redondamente, rotundamente, no, no, no. Y ya te di 5 razones. Y la quinta razón es la más importante, porque no existe un agente intermediario o un mediador que pueda lograr esta paz. Solamente cuando aparezca el anticristo. Y este va a engañar al mundo entero. Y sobre todo va a engañar a la nación de Israel. Por eso estamos ya en la recta final. Y tenemos que buscar a Dios. Hey, aquí para todas las naciones del mundo, trayéndote este análisis profético, compártelo sin falta. Y sigamos orando por los inocentes. Sí, palestinos inocentes, que también desean tener la tranquilidad y la paz, criar sus familias y sus hijos. Y también vamos a bendecir a Israel, que es el pueblo escogido de Dios. El evangelista Gary para todas las naciones del mundo, desde El Paso, Texas. Shalom.